Continuamos con la información. Vanessa, ayer presentamos la primera parte de Expedientes. Hoy, la continuación. En el tema, extorsiones siguen saliendo de las cárceles. Llamadas indeseables. La realidad de hoy es que las extorsiones continúan siendo uno de los crímenes con mayor índice de impacto en la ciudad. Algunos malos elementos se han sido sindicados de estar involucrados en hechos delictivos. En contraste a las denuncias, requisas y capturas, el Congreso vio como solución otra medida: aprobar una ley en la que se obligue a las 3 empresas de telefonía a impedir que llamadas salgan de prisión por medio de un sistema de bloqueo de señal que ha tenido un costo de 28 millones de quetzales. Lo que menos se espera es que el país que recibe la inversión extranjera le imponga al capital extranjero y a los inversionistas extranjeros que vengan a realizar funciones que le corresponden exclusivamente a las autoridades guatemaltecas y a los ciudadanos guatemaltecos. Creo que la ciudadanía paga impuestos para que se dé seguridad. Así, empresarios cuestionan el actuar de la Procuraduría de los Derechos Humanos al considerar que dicha ley puede ser inconstitucional, pues esta facultad es de gobernación y puede existir una doble tributación. En la medida que los criminales en los centros de detención sigan teniendo acceso a teléfonos celulares y chips y continúen con las extorsiones, en esa medida se seguirán violando los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos guatemaltecos. Un criterio compartido por el propio procurador. Más allá del propio bloqueo de la señal, pareciera que debiéramos de centrarnos quizás en que no haya ingreso, que debiéramos ser mucho más severos y mucho más estrictos en que no se ingrese, pero de todos he sabido que se permite, que hay lugares en los que hay televisiones, hay aparatos eléctricos de todo tipo, electrodomésticos, y creo que ese primer filtro debiera ser el importante. Sin embargo, en registros de la Procuraduría se desconocen casos de extorsión. No hemos presentado ninguna denuncia porque no hay un hecho delictivo claro. Pero aprobada la ley, se ha instalado una serie de equipo para bloquear la señal, por lo que ahora surge la pregunta: ¿tienen los reos accesos a teléfonos? ¿Pueden utilizarlos para extorsionar? ¿Hay señales en las prisiones? Definitivamente ha habido una reducción de las extorsiones que se han venido generando. Sin embargo, no podemos decir que se han eliminado en su totalidad, precisamente porque el sistema falla en el sentido de que siguen permitiendo el ingreso de teléfonos celulares y de chips a los centros de detención. No podemos decir que ya no llaman de las cárceles, pero ya es menor la cantidad de llamadas que de ahí se generan. Entonces se puede decir que es un logro en cuanto a que las personas pues no reciben llamadas extorsivas desde un centro carcelario como se recibían el año anterior, ¿verdad? Aquí hay un mito. Todo el mundo cree que solo desde las cárceles se extorsiona y no es cierto, ¿sí? Por eso necesitamos los estudios, para poder decir con evidencia científica, miren, no nos creamos que solo de las cárceles salen las extorsiones. No, extorsionan en todos los lugares del país. En respuesta, Gobernación considera que las extorsiones complejas, que equivalen al 40%, son realizadas por pandilleros, mientras que las extorsiones simples, que equivalen al 60%, son realizadas por cualquier persona. In situ, en el lugar, podamos determinar qué señales se generan y cómo se puede accionar de una vez para continuar perfeccionando el sistema. Para investigadores del Ministerio Público, el problema se agudiza por la libertad en cárceles, en cuarteles militares o estaciones policiales. Casi en todos los departamentos funciona una cárcel y le puedo comentar de un caso que se tiene en investigación donde
donde de un centro policial, digamos, que funciona como cárcel, hay como 150 personas detenidas en una comisaría departamental que no tiene cómo bloquear la señal ahí. Pero las extorsiones parecieran no detenerse con esta ley que ordena el bloqueo de la señal en cárceles, pues en lo que va del año el Ministerio Público reporta 42 personas capturadas y el sistema penitenciario 38 personas capturadas. De estas últimas, 8 son trabajadores de presidios, 10 visitantes y 20 reos. Que la extorsión muchas veces no es solo una denuncia, sino que en esa oportunidad unificamos hasta 70 denuncias en una sola causa, digamos, en el juzgado, que era una persona la que estaba haciendo 70 extorsiones, ¿verdad? O sea, la cantidad a veces se oye muy grande, pero en sí lo que realmente ocurre es poco, ¿no? En contraste, el año pasado se registraron 150 condenas, aunque empresarios critican al sistema de justicia por dejar en libertad a implicados en extorsiones. Tenemos lamentable información que los tribunales de justicia en algunos casos han cambiado la figura por la cual son procesados, y eso les permite a los detenidos o a los procesados que puedan tener opciones de medidas sustitutivas. Esa es una crítica que hacemos al sistema de justicia. Si no hay certeza de castigo, se siguen cometiendo los ilícitos sin ninguna responsabilidad y sin ninguna pena por parte del delincuente, porque sabe que no va a ser detenido o que no va a ser encarcelado y que no va a recibir una pena de prisión. El mejor disuasivo es la certeza del castigo. Pero lo que para muchos guatemaltecos es extorsión, para empresas de telefonía puede ser ganancias. Las llamadas para extorsionar desde centros carcelarios representan actualmente alrededor de 10 millones de minutos de llamadas mensuales, que implica un ingreso superior a los 2.5 millones de quetzales por mes, según estimaciones del Ministerio de Gobernación. Siempre hay que hacer un llamado a las autoridades que no se vale que en el camino se cambien las reglas de juego con la que se ha atraído o convencido que se dé cierto tipo de inversión, sea nacional o sea extranjera. El cambio de reglas, la inexistencia de reglas claras y de certeza jurídica siempre pone en riesgo cualquier inversión en cualquier país del mundo. Guatemala no sería la excepción. Millonarias inversiones que hoy requiere el propio sistema penitenciario. Parte de estas acciones preventivas tienen que complementarse con estructura, tecnología, recurso humano acorde a las exigencias que posee el sistema carcelario de Guatemala al día de hoy. Creo que existen muchas medidas para evitar que salgan llamadas telefónicas desde las cárceles. Hoy todavía esta prueba está todavía en evaluación. Las propias autoridades continúan realizando los monitoreos, el Ministerio Público investigando los casos, los jueces analizando si da condena a los capturados. Y mientras tanto, una población espera resultados y no ser más extorsionado.